y bienvenidos a este acto homenaje en memoria de Pedro Martínez Montávez. Tiene en primer lugar la palabra don Carmelo Pérez Beltrán, catedrático del Departamento de Estudios Semíticos y director de la Cátedra Emilio García Gómez de la Universidad de Granada. Muchas gracias. Buenas tardes. La Universidad de Granada nos puede quedar indiferente hasta la posibilidad de uno de los intelectuales No, acércatelo más, quizá. O subirlo. Bien, vale. Decía que la Universidad de Granada no podía quedar indiferente ante la pérdida de uno de los intelectuales españoles más importantes de la última década y ante uno de los doctores honoris causa también más ilustres que ha tenido esta universidad desde su investidura, de la investidura de Pedro Martínez Montávez como doctor honoris causa en el año 2006. Desde su fallecimiento el 14 de febrero, la Universidad de Granada ha expresado de diferentes formas su pesar y su reconocimiento hacia la figura del profesor Martínez Montávez a través del canal de noticias de la universidad y de las diferentes redes sociales, tanto institucionales como personales, que dispone la universidad. Pero además de eso hemos querido proponer esta actividad in memoriam, que realmente comportan dos actividades diferentes pero simultáneas. La mesa redonda que nos reúne esta tarde, en la que ha colaborado el Ateneo de Granada, representado en esta mesa por María Isabel Lázaro Durán, y una exposición bibliográfica con una selección de libros, que creemos una selección representativa, que por supuesto no abarca ni mucho menos toda su obra, pero hemos pretendido que sea significativa, de los libros del profesor Martínez Montávez, gracias también a la colaboración de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y de su director, Esteban López García. Luego a una contribución pues mucho más humilde de lo que merece el profesor Martínez Montávez, pero de lo que no cabe duda es de que lo hemos hecho pues con todo nuestro profundo afecto, reconocimiento y admiración hacia él y hacia su obra. La contribución del profesor Martínez Montávez al conocimiento sobre la literatura, la historia, la sociedad árabe contemporánea ha sido determinante y su producción científica es realmente inabarcable, no solo en cantidad, que es mucha, sino sobre todo en profundidad y en enjundia intelectual. Al profesor Martínez Montávez le debemos la introducción en el ámbito académico y universitario de los estudios árabes contemporáneos y desde finales de los años 50 su labor ha sido determinante para el avance del conocimiento sobre la contemporaneidad de los países árabes, como seguramente van a exponer algunos miembros de esta mesa. También es cierto que su contribución al conocimiento del mundo árabe en época medieval y moderna también ha sido enormemente importante, como posiblemente destacará el profesor Emilio Molina en su intervención. Yo solamente voy a dar algunas pinceladas mínimas sobre la forma que, bajo mi punto de vista, ha tenido el profesor Martínez Montávez de aproximarse al análisis histórico del mundo árabe contemporáneo. Un análisis que en él gana dinamismo y mayor compromiso, si cabe, a partir de principios de los años 90 del siglo XX, es decir, a partir de una serie de acontecimientos que marcan el inicio de un nuevo escenario internacional que finalmente conducirá a Oriente Medio un poco a la situación tan dramática en la cual se encuentra actualmente. Y estos acontecimientos pues, son, entre otros, la Guerra del Golfo de 1990-1991, la invasión de Afganistán 2001, la invasión de Irak en el año 2003, el desarrollo del terrorismo internacional, la acentuación de los regímenes autoritarios en los países árabes, el aumento de la islamofobia en las sociedades occidentales, entre otras muchas consecuencias que Pedro Martínez Montávez ha ido analizando y desgranando perfectamente a lo largo de sus trabajos. Por otro lado, aunque la producción del profesor Martínez Montávez abarca todos los ámbitos, todos los países árabes, no cabe duda que su corazón siempre ha estado puesto en el corazón del mundo árabe, es decir, en la zona de Oriente Medio, principalmente países como Siria, Irak, Egipto o Palestina, que han sido el verdadero motor intelectual, cultural e ideológico del mundo árabe desde el siglo XIX, en donde también se ubican muchos de esos enclaves estratégicos y energéticos que son de interés para Occidente.
De ahí también la constante e interesada intervención occidental en esta zona del mundo árabe. También como rasgo característico de toda su producción, cabe mencionar la apuesta de Martínez Montávez por vehicular a través de su estudio la voz de los árabes. Él realmente ha sido el vocero de los árabes, haciendo del arabismo una verdadera función de compromiso social. El objetivo yo creo que queda claro, y es que la forma de pensar, de sentir, de percibir la realidad de los árabes pueda ser conocida en la sociedad occidental y en la sociedad española en particular a través de múltiples referencias de intelectuales, pensadores, literatos procedentes del mundo árabe. Otra de sus constantes vitales ha sido interconectar las civilizaciones desde el entendimiento mutuo. De la lectura de sus trabajos llegamos a la conclusión que en el mundo actual no existen fronteras que delimiten las civilizaciones, ni la cultura, ni el pensamiento. Y frente a la rivalidad que proponen algunas teorías muy difundidas, como la del choque de civilizaciones de Huntington, Martínez Montávez propone difundir espacios de diálogo y de conocimiento mutuo como la mejor garantía de superar prejuicios y estereotipos de diversa índole y de promover espacios de entendimiento, empatía y de cooperación como única forma de avanzar en la construcción de espacios de paz. Por último, otra característica no menos importante es la transversalidad ética que impregna toda su producción. Una ética comprometida con el desarrollo del mundo árabe en su más amplia dimensión política, social, económica, cultural y humana. Y como consecuencia de esto, una ética contraria a las pretensiones neoimperialistas de Occidente, por lo que ello conlleva de dominación. Esto presupone también denunciar una agresiva política neoliberal que apoya, alimenta y mantiene en el poder a regímenes árabes enormemente autoritarios que desprecian en gran medida los derechos humanos y los valores democráticos más fundamentales, pero que, por otro lado, aseguran a sus aliados occidentales sus intereses económicos, energéticos y geoestratégicos en la zona. Y finalmente quiero terminar mi intervención incidiendo en la enorme generosidad de Pedro Martínez Montávez hacia esta universidad, hacia esta cátedra, Emilio García Gómez, y hacia mí personalmente. Yo tengo que decir que mi vida académica ha estado muy ligada a la figura de Pedro Martínez Montávez. Él fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral en 1991 y de mi tribunal de oposición a titular en 2001, y no pudo serlo a mi oposición a cátedra porque él ya estaba jubilado. Y con respecto a la cátedra García Gómez, pues podemos decir que con Pedro Martínez Montávez se inició y concluye ahora un ciclo de casi 2 décadas durante las cuales pues, yo he estado al frente. Yo accedí a la cátedra Emilio García Gómez en el año 2004, cuando, pues entonces la vicerrectora de Extensión Universitaria, María José Osorio, pues tuvo a bien proponerme para este puesto de Extensión Cultural. La primera actividad que yo realicé fue un ciclo de conferencias que se titulaba Irak-Palestina, las guerras después de la guerra. Y claro, pues yo quería, que para mí era algo tan importante, que fuera inaugurada con una figura clave, relevante en el ámbito nacional e internacional, y por supuesto recurrí a Pedro Martínez Montávez, que amablemente aceptó la propuesta y dio una interesante conferencia sobre la situación del mundo árabe después de la guerra de Irak del año 2003. Después ha colaborado con esta misma cátedra durante muchas ocasiones porque la verdad que la generosidad del profesor Martínez Montávez con esta universidad pues siempre ha sido enorme. De modo que este ciclo, iniciado hace casi 2 décadas, como digo, lo acabamos hoy rememorando también de nuevo la figura de Pedro Martínez Montávez, porque durante los últimos 8 años también la rectora Pilar Aranda ha tenido a bien pues, seguir confiando en mí, en esta dirección de esta cátedra, con lo cual quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle pues, la confianza que durante estos años ha puesto en mí. Yo he intentado hacerlo de la mejor forma, con ilusión y con lealtad institucional hacia la universidad y hacia la persona de la rectora. Y he procurado desde mi pequeño, pues, también poner mi pequeño granito de arena sobre el conocimiento y la promoción del mundo árabe, siguiendo un poco las trazas que en su día hizo el profesor Martínez Montávez. También mi agradecimiento al vicerrector, Víctor Medina, y al director de la madraza, Ricardo Anguita,
que tengo que decir con respecto a Ricardo que ha sido un placer realmente estar con él durante estos años, y para mí tengo que decir que sí, existe una persona con verdadera vocación de extensión cultural universitaria, ese es Ricardo Anguita. Finalmente, mi agradecimiento a Pedro Antonio Martínez Lillo y a Rosa Isabel Martínez Lillo, hijos de Pedro Martínez Montávez, profesores, colegas de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Málaga, por acompañarnos esta tarde, y por supuesto pues, a todos los colegas que nos acompañan esta tarde, especialmente los que se han desplazado, como los colegas María Antonia Martínez Núñez y Juan Ortega, que han venido desde Málaga expresamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pérez Beltrán. Muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra doña María Isabel Lázaro Durán, profesora titular de Literatura Árabe Moderna de la Universidad de Granada. Gracias, rectora. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, nuestro especial pésame a Pedro Antonio y a Rosa Isabel, hijos de Pedro Martínez Montávez y muy queridos también por nosotros. Bueno, yo, como hay que ser muy breve, me voy a ceñir a la lectura de un texto breve y así no pasarme del tiempo. Como acaba de decir Carmelo Pérez Beltrán, yo estoy aquí prestándole voz al Ateneo de Granada, que ha querido sumarse a este In Memoriam de Pedro Martínez Montávez, y darle voz al Ateneo, pero no puedo olvidar también mi doble vertiente de profesora del área de estudios árabes islámicos durante muchísimo tiempo, hasta mi jubilación en 2020. Entonces, deciros, bueno, en esta cuestión tan emotiva como es esta despedida de Pedro, decía y escribía que hay personas tan entrañables, tan apreciadas en la vida de uno, que una piensa que siempre van a estar ahí, que nunca se van a ir. Y Pedro Martínez Montávez es una de esas personas. Será imposible desarraigarlo de la memoria de tantos momentos compartidos, académicos o simplemente de sosiego y amistad. Su fina e inteligente ironía, su formidable sentido del humor, nos servían de acicate en el complejo y difícil ámbito de los estudios árabes islámicos. Guardo para mis días muchos recuerdos suyos y un entrañable anecdotario que sería imposible desbrozar aquí en tan breve espacio. Sus visitas a Granada y el trato que nos prodigaba a los colegas de nuestra universidad dan fe de su aprecio a este grupo de arabistas que optamos por seguir sus pasos. Eran los años 80, cuando en el baremo académico y científico del arabismo español continuaba primando el andalusismo con escasa consideración a los estudios árabes contemporáneos. Pedro Martínez Montávez se nos mostraba en Granada como un referente que no dejó de ayudarnos en nuestra demanda y acudir a nuestra llamada. Así fue desde los años 90, cuando el recién creado Seminario de Estudios Árabes Contemporáneos lo invitó al ciclo El Intelectual y su Memoria, en el que Mercedes del Amo y yo misma entrevistamos a Pedro en la sala de Federico García Lorca, ante numeroso público que había allí, me imagino que hablarás de eso ahora, Mercedes, de estudiantes y profesorado, mientras una cámara filmaba el acto académico para la Facultad de Filosofía y Letras. A pesar de que Pedro vivió y se formó en Madrid desde su niñez, no dejó nunca de mostrar su identidad andaluza. Nació en Jódar, Jaén. Su gusto por el flamenco, los toros, la canción andaluza iban más allá de ser una simple afición. Él entendía. Profundizaba en el conocimiento de uno u otro, sentía pasión cuando conversaba sobre sus cantaores, cantantes o toreros preferidos. Lo oí conversar de tú a tú con José Meneses en una cena compartida y no sabría decir quién de los dos
admiraba más al otro. Le ocurría también con el cantante granadino Carlos Cano, por el que Pedro sentía devoción y a cuyo entierro acudió desde Madrid para hacer cola en el Ayuntamiento de Granada y poder despedirse de él. Me habría gustado saber qué palabras o pensamientos dedicó Pedro al cantante en su silencio. La medalla de Andalucía que la comunidad concedió a Pedro en 2010 corrobora el reconocimiento del ser andaluz como parte de su identidad. En este sentido, otros premios y homenajes andaluces se unieron a esta consideración. También nos apoyaba Pedro para impulsar proyectos de otro carácter. Recuerdo su entrevista con la consejera de Educación en aquel entonces, Cándida Martínez López, para apoyar nuestra demanda de insertar la lengua árabe y su cultura en la enseñanza secundaria, objetivo que logramos cumplir para nuestra satisfacción en algunos centros andaluces y que desgraciadamente no prosperó por falta de apoyo institucional. Granada siempre tuvo una especial atracción para Pedro. Su amor y pasión por la poesía árabe se engrandecían en la tierra de Federico García Lorca, al que dedicó numerosos estudios y por el que sentía predilección. Y haciéndose eco del simbolismo de Granada y la Alhambra en la poesía árabe contemporánea, accedió a traducir al español 12 candiles para Granada a petición de su autor, el poeta sirio Adonis. El poema se iniciaba con estos versos a los que Pedro otorgó su instinto poético en esta hermosa traducción. Hay una casa única para el cielo y la tierra, aquí, entre el Mediterráneo y Sierra Nevada. Cito textualmente: todo ha sido distinto en Granada. Yo no puedo afirmar que me haya hecho arabista en Granada, pero sí que me he hecho arabista con Granada, que con Granada he acabado de hacerme arabista plenamente. Nos decía Pedro en su discurso de investidura como doctor honoris causa por nuestra universidad, y añadía, como el hermoso y turbador poema de Abdelwahab del Bayati, la luz vino de Granada. También mostró en Granada su carácter solidario y de compromiso, su coherencia y su franqueza, que le llevaban a opinar siempre con absoluta libertad, algo que era de admirar en él. Pedro se mantuvo siempre dispuesto a colaborar con las iniciativas granadinas que lo solicitaban. Respaldó con su firma el manifiesto contra el Día de la Toma, el 2 de enero, fiesta local de Granada, junto a Carlos Cano, Ian Gibson y Luis García Montero, entre otros. También con la Asociación Izquierda y Futuro y su conferencia, como no, Palestina Hoy, impartida en la Fundación Euroárabe en el 2002 y que tuve el placer de presentar. El inicio de la andadura del Ateneo de Granada en 2009 contó con su presencia y colaboración desde sus comienzos. Impartió 2 grandes conferencias que llenaron las aulas. España, conflicto de identidades, compartiendo mesa con el reconocido historiador granadino de la Universidad Autónoma de Barcelona, José Enrique Ruiz Domènech. Y en 2015, una segunda hacia la desmembración del mundo árabe, con interrogación igualmente. Una conferencia pronunciada en la Sala Valdelomar de la Biblioteca Pública de Andalucía con una gran afluencia de público. El Ateneo de Granada le concedió desde sus inicios en 2009 el título de Ateneísta de Honor, junto a Caballero Bonal y a Rafael Guillén, recientemente fallecido también, entre otros. Y él respondió a este título con la seriedad del compromiso que lo caracterizaba, porque me miró muy fijamente y me dijo: este título me hace responsable de ser solidario y participar en el Ateneo. El 16 de agosto de 2020, recién declarada la pandemia del COVID, Pedro nos envió desde Madrid unos textos autobiográficos, narrados en tercera persona, y que, según nos decía en su carta, obedecían a su necesidad de descarga emocional, sin pretensiones literarias, decía él. Al leerlo,
vimos que eran páginas de una escritura exquisita, delicada y emotiva, también tristes. La pesadilla de sus dolencias al poco de jubilarse y las 2 hospitalizaciones de 2020 por motivo del COVID era lo que ahí se reflejaba. Leímos con mucha atención estos relatos suyos tan entrañables y le hicimos algunas anotaciones, mostrándole nuestro parecer crítico. Como él nos decía en su carta, no me respondáis como amigos, sino como críticos. Y sin embargo, estas cosas de la vida, ¿no?, que nos llena de banalidades y nos hace perder el tiempo en historias que no sirven para nada, nunca se las llegamos a enviar. De manera que en ese gesto de confianza y de amistad de Pedro hacia nosotros, eso nunca lo vamos a olvidar. Y nada más. Muchas gracias, profesora Lázaro, ateneísta de pro y un lujo. A continuación tiene la palabra don Emilio Molina López, catedrático de Historia del Islam de la Universidad de Granada. Buenas tardes, magnífica autora. Muchas gracias. Gracias también a los compañeros que nos acompañan. O sea, que estamos en elecciones ya, pero en fin, de todas formas el tratamiento es el que es, mientras no sea otro. A mis compañeros también por estar compartiendo la mesa conmigo y a todos los presentes también muchas gracias por estar por aquí. Miren ustedes, hace ahora exactamente 40 años que conocí personalmente a Pedro Martínez Montabe. 40 años. Y lo conocí en Madrid, en la calle Medinaceli, en la sede de Medinaceli, donde tenía entonces el Instituto Miguel Asín, la Escuela de Estudios Árabes, etc. Se celebraban unas oposiciones a Historia del Islam, la Juntía de Historia del Islam. Él estaba de presidente y yo iba de opositor. Bien, estaba convocado a las 4 de la tarde. A las 5:30, en una tensa espera y en una habitación que era prácticamente un cubículo, aparece Pedro con 5 de los miembros, porque eran en total 7, y con el secretario entonces del ministerio, diciendo que las oposiciones se habían desconvocado. Se habían anulado, no dijo más. Lo siento mucho, Emilio, pero no se pueden celebrar. Bueno, me dijo, no se preocupe, no sé cómo lo haré, aun sabiendo que esto, volver otra vez a empezar, lleva su tiempo, pero yo le aseguro, no le prometo, le aseguro, que haré todo lo posible para que antes de 2 meses pueda estar usted de nuevo en Madrid. No sé qué le movió a hacer esa propuesta, porque era la primera vez que yo tuve contacto personal en ese momento en la puerta de aquel cubículo. Intuyo quién fue, quién le informó, porque es que hacía 2 meses, 10 días que había muerto, había fallecido mi padre. Entonces comprendí, desde aquel momento, que estaba ante una persona de una talla humana verdaderamente excepcional. He dicho que fue el primer encuentro, pero yo a él lo conocía de otros eventos, pero sobre todo lo conocía a través de la multitud de trabajos que ya en el año 83 había escrito fuera de lo que llamaban el arabismo de sus tendencias o su orientación investigadora. Quienes hasta ahora me han precedido en el uso de la palabra han podido comprobar, por poco que esté interesado en la trayectoria personal y científica del profesor Martínez Montabe, que toda su labor docente e investigadora está orientada fundamentalmente, o está reconocida fundamentalmente como pionero y reconocido maestro de los estudios árabes contemporáneos.
Pero a través de aquellas oposiciones tuve la oportunidad de ver y de poder aprovechar a muchos de los trabajos que él había publicado fuera de ese ámbito, de esa senda en la que yo por aquellos momentos no transitaba. Y me di cuenta de varias cosas. Que había en toda su trayectoria, como tuve ocasión de poner de relieve, y lo voy a hacer de una forma muy breve, a propósito del homenaje que se le concedió en Alcalá Real, hice una reflexión muy profunda, no solo del trabajo, sino de su persona. A partir de aquel momento fue la raíz de una larga amistad, la raíz de un mutuo afecto, por razones que no voy a explicar aquí, pero que tienen que ver evidentemente con connotaciones familiares, y sobre todo un sentimiento de admiración hacia una persona de una enorme talla humana y talla científica. Pero pude comprobar con mayúsculas que había además algo más en él. Y tuve la oportunidad de ponerlo por escrito y lo sigo manteniendo de esta manera. Toda la trayectoria de Pedro Martínez Montávez la titulé de esta manera. Y si se me permite, dos símiles musicales. Pedro no era de un solo palo, como se suele decir en el argot musical flamenco. Era una persona de muchos temas, pero sobre todo el de historia. Y me sorprendió. Me sorprendió por las razones que voy a explicar ahora. Por eso, analizando después de estos 40 años toda su trayectoria y dejando aparte, evidentemente, parte o gran parte del resto, diré que toda la trayectoria de Pedro Martínez Montávez es, y dije y lo sigo manteniendo, una sinfonía ininterrumpida de la oruba, de la arabidad, de lo árabe, permanente. Y esa es la melodía que canta prácticamente durante toda su trayectoria profesional. Pero como toda melodía musical, tiene un contrapunto, tiene una dualidad sinfónica, que es la que sostiene en buena medida gran parte de esa gran sinfonía. Esa gran sinfonía tiene un contrasujeto, tiene un contrapunto, que es la historia. Jamás Pedro dejó la historia, ni siquiera desde el primer momento. La historia. Y yo la he dividido, y voy a ser muy breve en esto, en tres partes. Desde sus comienzos, en esa sinfonía, que yo llamo en principio el preludio, el andante y el allegro final. El preludio, un primer movimiento. Todo lo que hizo fue entre Oriente, Occidente, como secuencia melódica, y el positivismo histórico como contrasujeto dominante. 2 ejemplos, 3 ejemplos. A nadie deja de sorprender que la primera o de las primeras aportaciones, por ejemplo, se la dedicara a Almanzor, por Lembés, es decir, desde la historiografía cristiana. A nadie debería, o le puede sorprender incluso, que le dedicara trabajos a la itálica sevillana, a la romana itálica sevillana, a Cádiz islámico, a través de las fuentes árabes entonces disponibles, que incitara a los arabistas españoles a que estudiaran la economía, cosa que no se había hecho. Muchas reflexiones en ese sentido. Pero lo que más me sorprendió, gracias a nuestra compañera Carmen Ruiz, que tuvo la amabilidad de conseguirme la obra completa, y a Pedro, que fue el que se la facilitó, pero fue a través de... Inédita, fue el tema de su tesis doctoral.
cuando venía en la melodía de la sinfonía, venía siendo casi común la traducción de textos de poetas árabes, de teatro, de poesía, etc. Escuchen el tema. La oscilación del precio del trigo en el Cairo durante el primer régimen mameluco. Un exhaustivo trabajo verdaderamente ejemplar, empleando textos éditos e inéditos, manuscritos orientales. Yo me quedé sorprendido. Día a día, mes a mes, semana a semana, etc. Las oscilaciones del precio del trigo, las estrechas relaciones con Sham, las estrechas relaciones con el Mediterráneo más occidental. Una cuestión puedo decir respecto a ello. Martínez Montávez conocía y exprimía a la perfección, a través de sus fuentes éditas y manuscritas, todo lo que se compuso en esa y en otros trabajos posteriores, que fueron prácticamente consecuentes del mismo. Y además, con una precisión, con un paradigma historiográfico y con una pulcritud lingüística inigualable. Un manejo de las fuentes clásicas que yo, que andaba por esa senda, y he andado por esa senda, me sigue pareciendo excepcional. Excepcional. Manejaba las fuentes clásicas como yo he visto a pocos, y digo, con una pulcritud lingüística. Tenemos tendencia a castellanizar muchas veces de forma muy literaria algunas cosas. Pedro era la exacta palabra de la fuente árabe con la conclusión en la traducción castellana. Otra cosa es que él tuviera alma de poeta. Eso es otra cuestión. El segundo movimiento de Pedro como historiador, porque nunca dejó de ser historiador. El segundo movimiento prácticamente pasó del arabismo positivista a la función social, a la reflexión. A la función social, a la reflexión. Me he dejado un elemento que va a ser luego prácticamente continua, el contrapunto, el contratiempo de esta sinfonía. Ustedes se imaginan a Pedro, los arabistas, a Pedro estudiando la figura de Alfonso X el Sabio. Parece increíble, pero es prácticamente el paradigma que le sirvió a él en múltiples trabajos para conjuntar como el Mediterráneo como frontera las relaciones culturales, diplomáticas, económicas, etcétera, etcétera, entre Oriente y Occidente. Y en este segundo movimiento, a partir, yo creo que no cabe la menor duda de que él vuelve a Madrid en el año 71, se dedica a reflexionar sobre el arabismo. Hay trabajos verdaderamente espectaculares. Uno de ellos, los ensayos marginales de arabismo. Reflexiona sobre cuál es nuestro papel en la universidad. Además de hacer trabajos que prácticamente quedan entre nosotros. Debemos cumplir una función social. Debemos cumplir una función social. Y esa es la de que nuestro propio trabajo la hagamos para que nos entiendan, para que nos conozcan, hecha por profesionales. Y ahí tenemos muchos ejemplos, muchos. Entre ellos, por ejemplo, pues diría una monografía sobre la historia del Islam, u otra, por ejemplo, sobre la Europa islámica, además compuesta en colaboración con la doctora Carmen Ruiz Villasante. Excepcional. Él se planteaba en su momento que Europa no conoció el mismo Islam en todo momento. Ni el Islam conoció Europa en el mismo momento,
ni de la misma manera, ni con las mismas formas. Pero sobre todo, la función social. Tenemos una obligación permanente, un arabismo que debe de cumplir, entre otras, esa. Si el arabismo posee, como decía él, una exuberante riqueza de contenido, si el arabismo es una actividad vital, como poca, y en tal sentido apasionante y apasionada, si el arabismo es en realidad un espléndido desafío para armonizar mente y corazón, el arabista consciente de su voluntaria lógica y especialización libremente decidida no debería reducir a modestísimo parterre lo que es un bosque exuberante. Palabras textuales. El tercer movimiento. Aquí, el contrapunto de esa melodía, va a ser precisamente la melodía. Al-Ándalus, precisamente. Ya dije desde el comienzo de mi intervención que el profesor Martínez de Montábez no es un historiador de un solo registro, ni de un solo ámbito espacial ni temporal. El contrasujeto andalusí se convierte ahora precisamente en melodía, en esa larga sinfonía de la arabidad, de la uruba, porque me encanta la palabra en árabe, uruba, exactamente. Cientos de referencias al Andalus en estos últimos 25, 30 y tantos años. Pero ya dio el toque de queda en el año 83, con un artículo dedicado a la lectura de Américo Castro, que le sirvió para volver a retomar el tema de lo hispano y de la alteridad y tantos temas. Yo lo llamaría a ese movimiento, lo llamaría precisamente la emoción histórica de Al-Ándalus, de la alteridentidad al multiculturalismo. Cientos de trabajos, artículos, etc. Y trabajos concretos de reflexión histórica, como historiador, como pensador, en 2 monografías que luego traspasó algunos de otros. Una quincena, por ejemplo, pensando en la historia de los árabes, completada con unos 40 ensayos posteriores después, hacen un balance verdaderamente espectacular, en realidad y símbolo del Al-Ándalus, de lo que es no solo un historiador, sino un pensador de la historia del Islam. Y concluyo. No da para más. Lo único que puedo decir es cómo reflexionó en los últimos momentos en torno al tema, en estas preguntas que son literalmente suyas. ¿Por qué no seguir pensando en Al-Ándalus? ¿Dónde ponemos Al-Ándalus? Poner Al-Ándalus en su sitio. Existencia y símbolo de Al-Ándalus. Realidad y símbolo de Al-Ándalus. Y concluyo. Hay que seguir pensando en Al-Ándalus. Es verdad que la lectura de Américo Castro a él le hizo revolver y contraponer la melodía o trasladarla al contrasujeto. Lo esencial para él es que Al-Ándalus no fue una realidad histórica innegable, una realidad política. No solo fue una realidad histórica innegable, una realidad política, geográfica, lingüística, económica, social y cultural. Fue y sigue siendo, además, una modalidad histórica genuina, singular, combinada, híbrida, una alteridentidad, uno de los tantos ejemplos de la emoción que para él suponía la palabra Al-Ándalus, que la repitió desde el primer movimiento hasta intensificarlo en el último movimiento del allegro final, de esa larga e ininterrumpida sinfonía. ¿Por qué? Porque
en el mundo del Islam, hoy es necesario tener en cuenta el triángulo equilátero de todos iguales y equivalentes. Todos iguales y equivalentes. Al-Ándalus, España, el mundo árabe y el Mediterráneo como espacio compartido. Este ha sido solo un apunte de lo mucho que cabría analizar del ingente ejercicio intelectual sobre el quehacer histórico del profesor Martínez Montave. Como he dicho antes, he querido ver 3 movimientos, 3 tiempos. Pedro Martínez Montave, y termino con ello, es evidente que ha sido un historiador de muchos intereses, un historiador consciente de la variedad de historias posibles, un historiador para quien la exactitud de los hechos no es solamente aquello que importa en historia, un historiador que ha incentivado el tráfico de ideas surgidos en la periferia y en las fronteras interculturales, para traerlas al centro de gravedad de lo histórico a fin de paliar la secular indiferencia hacia el otro. Un historiador que siempre ha asumido que el arabismo es también una forma de humanismo. Repito, el arabismo es también una forma de humanismo. Un historiador que ha desarrollado un especial don, no sé si de forma consciente o inconsciente, en sus diferentes facetas, incluso en su positivismo, en su primer movimiento, centrado en la historia narrativa, que le dice a dónde mirar, con perspicacia, con imaginación, con vividura, con sensibilidad, con intuición, para descubrir o predecir y anticipar cuestiones relevantes. Y la coda final. Yo creo que Pedro Martínez Montave es de estos, de los que creen que no es lo mismo poseer el don de la oportunidad, sino la virtud de la anticipación. Ese es Pedro Martínez Montave. Pero para eso hay que tener o poseer ciertas características. Y él las tenía. Y es la coherencia personal y la coherencia intelectual. Eso es todo. Muchas gracias, profesor Molina. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación doña Mercedes del Amo Hernández, profesora titular de Literatura Árabe Contemporánea de la Universidad de Granada. Sí. Buenas tardes, señora rectora, compañeros de mesa, familia y las personas que habéis venido a este acto, que casi todas conocíais al profesor Pedro Martínez Montave. Después de lo que ha dicho mi compañero Emilio de Molina y mi compañera María Isabel Lázaro, yo me voy a centrar en la relación de Pedro Martínez Montave con Granada. Y cuando digo con Granada no es solo con la Universidad de Granada, Y lo voy a hacer en 3 tiempos, lo mismo que Emilio de Molina. O sea, voy a hacerlo en 3 tiempos porque hubo 3 hechos que quizá definen muy claramente cuál fue la relación de Pedro Martínez Montave con Granada. Tal y como yo lo recuerdo, Pedro Martínez Montave, en principio, para nosotros, para los del Grupo de Investigación de Estudios Árabes Contemporáneos, fue un maestro muy admirado pero lejano. Es decir, los primeros años lo conocíamos por ejemplo, en mi caso concreto no dejé el arabismo porque me topé con un número de la revista Almenara que él dirigía, pero que también estaba alrededor de la revista un grupo de arabistas de la Autónoma de Madrid que a mí me pareció, primero, que tenía una función social, porque era sobre el mundo árabe contemporáneo, y segundo, que era muy moderno porque también trabajaba en grupo. Es decir, no solo era la investigación del investigador en su torre de marfil. Me pareció que era una cosa que se podía seguir. Y en ese sentido fue como aquí, que es cuando yo estudiaba, solo había una dedicación sobre Al-Ándalus, a mí me pareció que se podía ir por ese camino.
Y ese camino fue el que seguimos. En los años 70 y tantos, 80, que es cuando empezamos a hacer las primeras tesinas y tesis doctorales sobre mundo árabe contemporáneo, pues la relación fue pues, o de que venía a tribunales o que daba conferencias o poco más. Y ahí es donde lo tengo yo dicho, maestro distante y admirado. Fue un hecho el que justamente nos pidió a Maribel y a mí que le quitáramos el usteo y empezamos a tener una relación ya más de colegas, que fue cuando le hicimos Maribel y yo el intelectual y su memoria. Por si no lo sabéis, la mayoría de ellos sabéis lo que es el intelectual y su memoria, es una serie de preguntas que se le hace a intelectuales integrales muy consagrados sobre temas profesionales, pero de un ámbito muy privado. Es decir, cosas que no se saben por lo que se ha escrito sobre ellos. Entonces, en ese acto del intelectual y su memoria, yo recomiendo al público, si lo puede leer, que lo lea, porque está en Internet, es decir, que lo puede encontrar en academia.edu, por ejemplo, o en la miscelánea de estudios árabes y hebraicos, que está transcrito por mí, porque en los vídeos no sé por qué no parece la profundidad que tiene todo lo que Pedro Martínez Montávez dijo en aquel sitio y lo que le preguntamos. Recuerdo una pregunta que era, ¿qué es ser arabista? Y él contestó, ser arabista es ser una persona de su tiempo que mira al pasado para avisorar el futuro. O sea, una definición que, por ejemplo, yo recuerdo también otra que daba Naguib Mahfouz sobre qué es un intelectual, y decía, un intelectual es aquella persona que puede alertar al grupo de los peligros que le esperan. Pues más o menos lo que decía Pedro Martínez Montávez era lo mismo. Cuando le hacíamos preguntas impertinentes, porque aquello fue una entrevista muy relajada, estaba el aula García Lorca llena de gente, hacía un calor tremendo aquel día, era abril, o sea que ya estaba el cambio climático. Bueno, hacía un calor, pues ahora más también, ¿no? Pues hace 30 años, que fue en 1990 el intelectual y su memoria. Aguantó el público 2 horas allí a piñón fijo, porque realmente las respuestas de Pedro Martínez Montávez, y yo vuelvo a decir que la recomiendo a todos los arabistas, porque otra de las preguntas que le hice fue, Pedro, ¿tú no has tenido nunca una crisis como arabista? ¿Nunca has dicho, me voy, lo dejo? Se conoce que yo la tenía en aquel entonces. Y entonces dice él, pues claro que sí, las crisis son consustanciales al arabismo. ¿Por qué? Porque el objeto que perseguimos es enorme y nunca lo vamos a poder abrazar. Entonces, cosas como estas son muy importantes que se sepan, porque esa crisis la vamos a sufrir todos y la vamos a sufrir durante mucho tiempo. Y dice, a mí me pasó en México, que yo cuando llegué a México me di cuenta de que esa sí era mi cultura, esa sí era mi lengua, y ahí yo podía haber comprendido mucho mejor, pero tenía 40 y tantos años, que era la edad que yo tenía entonces también. Y me dije, ¿y dónde vas, estúpido? ¿A dónde vas con 40 y tantos años empezando una profesión? Dije, y me quedé en el arabismo y estoy muy contento de haberme quedado en el arabismo. Es decir, cosas como estas así dichas vienen muy bien a los arabistas jóvenes, a los profesores jóvenes, porque se van a encontrar con todos los que nos hemos encontrado los demás. Bien, pues este intelectual y su memoria, él mismo lo dice luego, en el segundo momento. Ahí fue, por ejemplo, que pasó de lo que era el Departamento de Estudios Semíticos a que lo conociera toda la facultad, y más que toda la facultad, porque a esos intelectuales y su memoria iba mucha gente de fuera de la facultad y de fuera incluso de la universidad. Ya lo digo, lo recomiendo porque está en la miscelánea. El segundo momento de imbricación ya con la universidad en su conjunto fue el doctorado honoris causa en el rectorado de David Aguilar, siendo vicerrectora María José Osorio. Recuerdo que Rafa Peinado
me contactó y me dijo, ¿quieres ser madrina de Pedro Martínez Montávez? Dije, por supuesto que sí, aún sabiendo la cantidad de burocracia que lleva un doctorado honoris causa. Bien, pues en también vuelvo a decir lo mismo, el doctorado honoris causa también está publicado en Miscelánea de Estudios Árabes Hebraicos, además de los libritos que suele hacer la universidad con los discursos. Ahí sí quiero incluso leer un poco, porque va en la línea de lo que se acaba de decir ahora del intelectual integral que era, para mí, que es Pedro Martínez Montávez. Es decir, la obra de Pedro Martínez Montávez está ahí y para todos los arabistas está ahí para siempre y no hay por qué, lo tenemos vivo. Dice en un momento, dice, el arabismo nos lleva a Granada y Granada nos devuelve al arabismo. Permitidme que en los párrafos finales de mi discurso deje constancia de algunas reflexiones y consideraciones personales sobre el arabismo universitario granadino de las últimas décadas, con el que he convivido y me he identificado, el que me ha distinguido siempre con un entrañable y permanente aprecio solidario y humano y académico. Y sigue diciendo, yo ahora estoy aquí entre vosotras y vosotros únicamente para reconocer, para afirmar y para proclamar en alto y con claridad que el arabismo universitario granadino supo hacer los cambios que había que hacer, supo modernizar y actualizarse. Fue consciente de que la mejor prueba de respeto y cariño a una gran tradición, perdonad, pero es que no me he traído las gafas y entonces veo regular, es impulsar una innovación a su mismo nivel. El arabismo granadino supo decir en el momento y el lugar oportunos, antes de que el tiempo disponible se terminara, que el presente y el futuro son tan dignos de atención como el pasado, tan necesarios para la humanidad, para la cultura y para la ciencia, como aquel, que no se opone entre sí, ni se niegan, ni se excluyen, sino que se acoplan y se complementan y se interaccionan. Hay que afirmarlo con claridad y firmeza. El arabismo universitario granadino supo hacer todo aquello a lo que estaba obligado, renunciando a falsas disyuntivas, a dañinas confrontaciones internas, acertó a introducir los cambios, las modificaciones y las reformas necesarias y en todos los campos, en metodologías, en planes de estudios, en procedimientos de debate interno y toma de acuerdos, en líneas de investigación, en caminos de difusión cultural, en presencia social. Pero supo hacerlo y los resultados están y son importantes y evidentes. En resumen, el panorama actual del arabismo granadino es sumamente brillante, positivo y esperanzador. Y quiero afirmar esto siendo totalmente sincero en la afirmación, que yo siento una satisfacción y un orgullo grande en haber colaborado siempre que se me ha pedido, en la medida de mis posibilidades, de mis conocimientos y de mis actitudes, para que así lo consiguieran. Es decir, que en estas palabras Pedro Martínez Montávez reconoce que tenía aquí un grupo de seguidores. Pero la relación de Pedro Martínez Montávez superó también la universidad para llegar a la ciudad. Y esto fue cuando empezaron las guerras del Golfo. Para él, las guerras del Golfo no empezaron en 1991, con la de Irak, con la de Estados Unidos-Irak, la primera de Bush padre, sino que empezaron con la guerra Irán e Irak. Para él, ese fue el comienzo de las guerras del Golfo. Estamos hablando de los años 80. Realmente la ciudad lo conoció en profundidad a partir de los años 90. Yo recuerdo todavía cómo me llamaban de las distintas asociaciones, grupos, facultades y tal,
pidiéndome el teléfono de contacto de Pedro Martínez Montávez porque querían proponerle conferencias, mesas redondas, en fin, toda una serie de actividades debido al gran intelectual que era. En resumen, Pedro Martínez Montávez no fue profesor de la Universidad de Granada, pero su influencia, tengo que decirlo, en el Grupo de Investigación de Estudios Árabes Contemporáneos, y no solo en el Grupo de Investigación de Estudios Árabes Contemporáneos, pero sí sobre todo, fue decisiva para que en la Universidad de Granada existan los estudios árabes contemporáneos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Del Amo. Pues a continuación tiene la palabra doña Carmen Ruiz Bravo Villasante, catedrática de Literatura y Pensamiento Árabe Moderno de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, rectora en funciones y rectora siempre por todo lo que has hecho en todos estos años. Sí, se dice a un embajador, siempre se le sigue diciendo embajador, pues te va a tocar seguir siendo rectora. Muchas gracias también al responsable, al catedrático responsable de esta cátedra, García Gómez, por toda la labor que ha realizado y hoy, por convocar el acto, con un recuerdo especial hacia el día, hacia la tarde en que el profesor Pedro Martínez Montávez realmente pronunció la última conferencia extensa y larga en público, porque fue en el marco de actividades de esta cátedra y fue el contenido impactante, bastante serio, en el sentido de triste. Todo el mundo se quedó bastante impresionado al escucharle, porque aquello que él estaba anunciando y que nos has dejado anunciado para el futuro del mundo árabe no era nada bueno. Y si no era bueno en términos políticos, tampoco lo era en términos culturales, porque habló de la desarabización del mundo árabe. Es decir, un tema duro, central. Bueno, pues aquello fue, el profesor se decidió a hablar de ese tema porque sabía que iba a tener la libertad y el público capaz de encajar ese tipo de temas. Buenas tardes, en el sentido positivo de que estamos hablando de vuestro padre, personas que lo apreciamos, lo queremos, lo aprendemos de él, con esa tristeza que lleva el acto y con esa esperanza de que estamos haciendo algo que le gustaría, o que le gusta si hablamos en términos generales, que es seguir pensando en los términos en que él ha planteado muchos temas, seguir leyendo sus obras, recuperar obras que no están publicadas y que andan por ahí, como conferencias, etcétera, etcétera, entrevistas que van a ir saliendo y desarrollando cada uno nuestra propia trayectoria, porque así nos ha educado, quiero decir. Y muchas gracias a los compañeros, compañeras, público que ha venido, arabista o no arabista. Esa es una cuestión secundaria hoy, porque estamos hablando de arabismo y de algo mucho más general, como es ser pues una persona, un educador, un intelectual, una persona que ha significado mucho, no solo para el arabismo occidental y no solo lo hispano, sino pues para el mundo intelectual contemporáneo en general, europeo y específicamente hispano. Este es un homenaje que estamos haciendo, un homenaje con tristeza, esa muerte tan cercana de Pedro, porque ha sido en el mes de febrero, muy cercano, y bueno, va a seguir, yo creo que siendo cercano, pasen los años que pasen. Lo vamos a seguir. Bueno, pero ha habido, vamos a recordarlo, ha habido homenajes importantes antes y va a seguir habiéndolos después. Es decir, entendemos que Granada tenía que expresarse antes de que terminara el curso por todo lo que se ha dicho. Significa mucho la vida de Pedro Martínez Montávez y significa para Granada y para su universidad, y no podía cerrarse el curso sin que se hiciera eso. Pero sí, lo que queremos, lo que esperamos es que después unos y otros, tantas instituciones, tantos grupos de personas
Incluso de América nos han llamado hoy, desde Chile, Marcela, la gente, tanta gente que quiere participar y hacer, que quizá tendríamos que entre todos pensar o organizar algo más extenso, coordinado. Bueno, quizá no, seguro que tendremos que hacerlo. Y aparte de esto que estoy diciendo, ¿qué tema me planteé que en unos minutos podría considerarse central dentro de la obra de Pedro Martínez Montávez, de la obra y de la vida, de la persona y de su labor, de lo que él llamaba su ocupación y su preocupación también en los últimos tiempos? Pues una reflexión y un método al mismo tiempo sobre la identidad y lo que él llamaba algo así como la alter identidad, una manera de nombrar algo muy difícil de significar con una sola palabra, cómo identificarse o cómo situarse en el mundo de una manera dinámica en la relación con un otro que también forma parte de nosotros, que no es distinto, cómo situarse en la posición del otro y mirarnos a nosotros mismos. A lo largo de toda su vida, y voy a leer lo que tengo más o menos preparado para no perder demasiado ni el hilo ni el tiempo de todos ustedes, pues él fue buscando en el propio ser, en la propia identidad, por ejemplo, hispana, en la identidad árabe, y una de las cuestiones por las cuales yo decidí hacerme arabista era porque me atraía también mucho esa reflexión sobre qué éramos los españoles, por qué apenas se estudiaba la historia árabe en las escuelas, por qué cuando íbamos a aquellos países y viajábamos, pues en unos países se nos conocía y en otros no, qué relación teníamos con lo americano, de tal manera que mi tesis doctoral, que dirigió Pedro Martínez Montávez, pues trataba sobre los debates digamos, nacionalistas, la ideología, las ideologías nacionalistas, o bien unionistas, o bien, digamos, locales, en el Próximo Oriente, en la primera parte del siglo XX. A fin de cuentas, temas identitarios, como luego la reflexión sobre Al-Ándalus, la pluralidad sobre Al-Ándalus, pues fue uno de los proyectos de investigación en los que él se constituyó, porque se lo pedimos, como asesor. Rosa Martínez Lillo, aquí presente, pues se hizo cargo de ese proyecto, que era una reflexión y un estudio en la prensa árabe contemporánea, también algo en la prensa iraní contemporánea, acerca de Al-Ándalus, en qué medida se consideraba que había pluralidad, diversos componentes, y en qué medida los que estudian o los que escriben en prensa son partidarios de la pluralidad, de la convivencia, del diálogo o no. Bueno, ese tipo de temas. Y ahora voy a leer, como dije, algo. En el presente homenaje a Pedro Martínez Montávez, he querido mostrar lo medular de su pensamiento, de su actuación, que es una decidida actitud de apertura. Yo recuerdo que cuando él ha escrito sobre la historia de los árabes o la historia de la literatura árabe, porque él era también literato, profesor de literatura, gran traductor de poesía, gran sentidor de la poesía, cuando él ha escrito sobre la historia de la literatura árabe o cuando ha dado clase de historia del Islam, utilizaba varias veces el término apertura. La primera apertura desde la península arábiga, la segunda apertura en el Andalus, la posible apertura en época contemporánea, y la palabra apertura y el sentido de apertura relacionado con civilización. Apertura al otro, apertura a la realidad, apertura al cambio. Y a mí me gustaba aquello. Bueno, sobre este tema él trató continuamente, reflexionó su capacidad de ir más allá de lo inmediato, de lo propio, para situarse también en la perspectiva del otro, de lo otro, y de ahí en la perspectiva de lo común, de lo conjuntado, de lo compartido o también de lo que está en confrontación, sin negarlo. Todo ello me parecía congruente al máximo con la concepción que él podía tener y que nos podríamos tener todos acerca del ideal o la utopía
de la cultura, de la civilización, la capacidad de ponerse en la posición del otro, la capacidad de trasladarse con apertura y una palabra que utilizaba bastante, sobre todo en los últimos tiempos, respeto mutuo y libertades. Al seguir el decurso de la vida de Pedro Martínez Montávez, nació en 1933, ha fallecido ahora, en 2023, al leer sus obras, leer su actuación, sus declaraciones en perspectiva de conjunto, a lo largo de tantas décadas de actividad científica y cultural, vemos que esa alteridentidad, bueno, esa palabra tan difícil, esa especie de ductilidad, de ecuanimidad, de capacidad de moverse de uno al otro, se propugna y se presenta a los estudiosos y al público en general como un método de estudio y también de relación en la vida. Es un tipo de, repito, en realidad lo mismo con distintas palabras, actitud abierta, respetuosas, en primer lugar, con las exigencias de la realidad. Hay que respetar la realidad, reconocer la realidad. Y eso él lo hizo con una inmensa e infatigable capacidad humana y científica que a mí me admiraba. Me sigue admirando cuando lo leo o cuando recuerdo su comportamiento. Una capacidad para la ecuanimidad, para el diálogo incluso en las circunstancias más difíciles e incluso más duras para él. Durante los años de formación arabista, en aquellos años en la Universidad Española, la Universidad Complutense, la de Madrid, entre los años 1950, 51, 56, bueno, efectivamente se ha dicho, predominaban los estudios de tema andalusí y a ellos accedió, en ellos participó y entonces se pensaba, yo creo que ahora también con razón, y él también pensaba que con razón, que los arabistas hispanos deben aportar contribuciones propias a ese tipo de medievalismo. Pues es natural, es lógico, parece lógico. Ya entonces Pedro Martínez Montávez estuvo atento a las distintas perspectivas que en su época se debatían. No me voy a extender en ello, pero en fin, ya se ha mencionado a Américo Castro y últimamente se está volviendo a hablar de él. Sí, Pedro Martínez Montávez, Pedro escribió sobre Américo Castro, entendía y de alguna manera no se reconocía más próximo a Américo Castro que a otras personas que ahora citaré, en cuanto que Américo Castro entendía que ese ser hispánico o constitución de lo hispánico era producto de múltiples afluentes que seguían vivos y que, digamos, podía suponer un enfoque y un método para entender el decurso histórico o la propia identidad. ¿En qué diríamos ahora? Diríamos porque se lo hemos oído decir, o porque se lo he oído apuntar, sino decir que a lo mejor él se distanciaba propiamente de Américo Castro, pues en el sentido de que él pensaba que Américo Castro no unaba una formación que pudiera mirar al conjunto del mundo islámico. Tanto Américo Castro como sus contraponentes u oponentes estaban demasiado centrados como sujeto y como objeto en lo hispano, en Al-Ándalus. Era un poco etnocéntrica sus conocimientos, sino su mirada, su situación. Era lo que pasaba con España y decía Pedro Martínez Montávez, bueno, es que el fenómeno hispánico no exactamente igual, pero sí, de alguna manera con paralelos, se da en otras zonas del mundo islámico y entonces tenemos que salir un poco, mirar más lejos, aun siendo tan andalusista o tan de nuestro lugar. Eso era una forma de pensar bueno, no me extiendo ahí, de quién se encontraba tanto situado con respeto, pero más alejado. Se encontraba, pues, un poco más alejado de las posiciones de Menéndez Pidal, del propio García Gómez, su maestro, del cual siempre ha reconocido con gran afecto y admiración que era discípulo, o de Sánchez Albornoz. En tanto que estos ya reconocieran que la cultura árabe e islámica entrase un poco más o entrase un poco menos en la cultura hispánica, pero en definitiva, estructuralmente, a pesar de todo, la veían como una cultura situada fuera,
que de vez en cuando entraba, que de vez en cuando se comunicaba, que en ciertas épocas ha pasado, que se ha imbricado en la hispánica, pero era una posición más estática, o así lo entiendo yo en esa lectura. O sea que eso es un punto de reflexión continua a lo largo del tiempo con estos autores y con otros. Me podrían ahora decir, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y todos estos temas contemporáneos, Pedro Martínez Montávez fue la primera persona o estaba solo a la hora de interesarse por lo contemporáneo? Y él decía, pues no es exactamente así. Los que han sido africanistas o colonialistas se han preocupado por el Marruecos contemporáneo, han mirado a ver lo que pasaba en Egipto. Lo que había en él no era solo un cambio o una apertura de tema, que lo había era una apertura de método. Y él lo decía, es que uno puede ser modernista en cuanto a temática y luego estudiarlo con un método que es anticuado y uno puede estudiar el Andalus y hacerlo con un método moderno. Entonces la cuestión del método siempre le tuvo preocupado e interesado. Me salto algunas de estas cosas que tengo escritas, pero Rosa ha escrito, por ejemplo, sobre maestros orientales con los que él se puso en contacto. Es decir, efectivamente, después de esa etapa primera de formación, estuvo en Marruecos durante unos meses investigando. Ahí atisbó, y digo como lectora y como persona que le he oído hablar de ello, atisbó lo que podía ser una relación entre hispanos y árabes en sentido muy lato, muy amplio, cuando vio que Trina Mercader, por ejemplo, una mujer dedicada a la literatura, o Sabbagh, el poeta marroquí, o alguno de los inmigrantes árabes a América que viajaron a Marruecos, pues colaboraban en términos de igualdad, formaban un equipo, como decía Mercedes del Amo, y se pasaban los conocimientos no como colonizador, colonizado, occidental, árabe, que depende de ellos, sino en términos de personas que se comunican aprendiendo los unos de los otros. Ahí se le abren unos horizontes hacia ese horizonte americano. Y efectivamente coincidí en el año 76 con la visita que también fue Bosch, de Granada, a México. México, que no había tenido relaciones, no había reconocido a la España de Franco y en ese año justamente cambiaba de posición en la relación. Bueno, fueron varias personas. Y en Egipto, Pedro lo ha escrito, Martínez Montávez, con mucha claridad, con mucho estilo, muchas veces. Ahí él se dio cuenta de que en realidad había vivido hasta entonces semi-encerrado en un ámbito cultural hispano corto, pequeño, viendo los temas, las cosas corrientes de la vida de entonces. Y cuando se encuentra, y voy a leer ahí lo que he escrito, dice, esa experiencia se amplía en Egipto, desde el 57 al 62. Allí, por ejemplo, en Egipto, se entrevista a Naguib Mahfouz, lee a Qabbani, lee a Bayati y lo traduce, a Yusuf al-Sharuni. Entonces descubre todo un mundo actuante, intelectual, sensitivo, vital, activo, sin complejos, amante de la libertad. Ese mundo árabe de los años 50, 60, 70 todavía. Un mundo con el que dialogar y el que escucha en su lengua, con su lengua, en árabe. Entonces, si tú hablabas de crisis, bueno, pues este momento sería lo contrario de la crisis. Sería, en todo caso, la crisis respecto a lo anterior. Todo esto existía y no nos habían hablado de ello. Entonces, se lanza y esto es lo que trae de vuelta a España. Federico Arbós, el compañero profesor Federico Arbós, acaba de publicar un libro que le ha dedicado a Pedro Martínez Montávez, una dedicatoria como maestro de varias generaciones, y Federico Arbós ha escrito con frecuencia, en varias ocasiones, acerca del impacto que nos causó, a la gente de mi generación, alumnos suyos de distintos lugares, ese profesor que venía y que traía un mundo vivo y nuevo, que era mucho más vivo que el mundo en el que vivíamos nosotros. Pues, en realidad estaba en plena remoción. Y lo que pasaba en literatura, lo que escribían los poetas. Y esto, él lo ha descrito muy bien. Y no me extraña que le haya dedicado ese último libro. Por cierto,
saben Rosa, sabe toda la familia, sabe Pedro Antonio, que la visita que le hizo Federico Arbós en su casa a Pedro, pues en el mes de enero sería de este mismo año, fue fabulosa para él, y fue gracias a que el correo no funcionaba. Le envió el libro no le llegó porque Correos no funcionó y entonces dijo a Federico, pues yo te lo llevo a casa. Entonces tuvieron una larga entrevista en que hablaron de poesía, los dos, a fondo, tiempo. Y yo después, unos días después que fui allí, tuve ocasión de preguntar, me di cuenta de que aquello había sido como retomar la experiencia, recuperar una parte de su vida y de su dedicación que con las preocupaciones de la desintegración del mundo árabe contemporáneo, pues prácticamente había quedado detrás de la niebla. Lo mismo que, y estar aquí los editores, lo mismo que para él fue un consuelo, no solo un consuelo, un motivo de fe en lo que iba a pasar después cuando muriera. Voy a decirlo también con claridad, porque de alguna manera ya iba previendo. Esa publicación del libro de Nizar Qabbani, aquí en Comares, 24 poemas finales de Nizar Qabbani. Esto lo escribe, tiene un prólogo fabuloso, porque una de las cosas que ha ido haciendo nuestro querido Pedro Martínez Montávez y profesor estos últimos meses o estos últimos años, yo creo que las ha ido pensando o han ido saliendo de su fuero interno, ha ido cerrando proyectos que tenía, proyectos de homenaje. Un proyecto de homenaje a Qabbani. Y sobre Qabbani, él pensaba, España le debe a Qabbani un homenaje público, grande. Entonces fue haciendo todo lo que pudo, este libro y otras cuantas cosas más, en Casa Árabe y en Córdoba, para que se le homenajeara. A Adonis, al cual le ha traducido también, fue pionero en esto en todo el mundo, le tradujo por primera vez. A Adonis, que hace también unos meses en el Círculo de Bellas Artes, en enero, se le dio la medalla de oro y se le hizo un reconocimiento público, pues a Pedro Martínez Montávez le pidieron del Círculo de Bellas Artes que le escribiera el texto. Él no podía ir y entonces escribió un texto para Adonis, que, bueno, Pedro también tenía la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, por cierto. Pues escribió un texto que ha quedado ahí recogido, otro homenaje. Con eso quiero decir, qué generosidad él estar cumpliendo homenajes a otros. Otro homenaje que también ha cumplido ha sido al profesor Miguel Cruz Hernández, que era como una especie de, no puedo decir su padre porque por edad se llevaban como 16 años o algo así, nada más, o menos, 13 años, pero una especie de figura, digamos, protectora, mayor, muy ecuánime. Entonces, este libro sobre pensamiento del Islam fue un congreso que se ha dedicado a Cruz Hernández, gracias sobre todo a la iniciativa de Pedro Martínez Montávez en estos 2 o 3 últimos años. O sea, es que se queda uno diciendo, vaya, qué admirable, nosotros que te queremos homenajear y tú que estás ocupado en hacer homenajes a los demás. Termino, tengo muchas otras cosas escritas, pero en fin, pensaba que era lógico y bonito terminar con estos últimos trabajos suyos. También ha retomado con su dedicación al Andalus con un cuaderno dedicado a la cuestión de Olagüe, la entrada de los árabes en España, y un diálogo con los actuales historiadores sobre el Andalus y los anteriores, volviendo a llamar la atención a uno de sus temas favoritos, y es que hay que leer lo que escriben los árabes. No que los árabes se dediquen a traducirse al francés y al inglés, todo para ser entendidos, sino también hay que leerlos en árabe, incluso los que están fuera, en la periferia, fuera del, bueno, de eso, del currículum y de los contactos. No, hay que leer a todos. A nosotros, a un grupo, y aquí estamos varios, que preparamos la revista Idearabia, por cierto que está ahora muy granadinizada, porque su nuevo director, que está, me parece que ahí presente, José Miguel Puerta Vilchez, que ha venido, es el director, y Pedro ya sabía que iba a ser director. Pedro Martínez nos ayudó mucho en esta revista, sin querer figurar como director en ella, y aquí estamos varios.
y en varios de los números pues vienen trabajos de estos suyos. Así que creo que voy a terminar, pero con algo un poquito más, 2 palabras un poquito más personales. Una, que tenemos una carpeta, tenemos una carpeta de entrevistas que él recogió a lo largo ha ido guardando, que le hicieron a lo largo del tiempo, en árabe, en español, en distintas lenguas. Y creo haberle entendido bien que él pensaba que en esas entrevistas, con lo mismo que Mercedes ha hablado y Maribel, en esas entrevistas muchas veces los entrevistadores fueron muy libres y le preguntaban cosas que no aparecen en los artículos o en las investigaciones. Y él fue muy libre también contestando, muy claro. Entonces ahí hay un material para acercarnos a la persona de nuevo, para recogerlo, como también tenemos la tarea de quizá preparar una página de esas web buena, completa, etcétera, etcétera. Bueno, os veo ya pensando, ya está bien, porque en realidad lo que tenemos que decir es que nos falta en la cotidianidad, nos falta el llamar y decirle una observación, otra, ¿qué piensas? ¿Tú qué dirías de esto, del otro, de más allá? Y al mismo tiempo pues tenemos la sensación de que lo ha preparado todo para que siguiéramos y para que lo hiciéramos con ilusión. De manera que en eso estamos. Así que muchas gracias por darnos la ilusión de compartirlo también con vosotros. Gracias. Muchas gracias, profesora Ruiz Bravo Villasante. Ahora algo más personal, más íntimo, ¿no? Y agradezco mucho que Pedro Antonio Martínez Lillo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid e hijo de don Pedro Martínez Montávez, quiera, imagino que en nombre de la familia, dedicarnos algunas palabras. Sí. Por supuesto. Hombre, ponéis aquí si queréis. Bueno, pues buenas tardes, querida y apreciada rectora, doctora Pilar Aranda, autoridades, académicos, académicas, estudiantes, amigos. Permitidnos que nos dirijamos a todos vosotros, en primer lugar, manifestando el hondo agradecimiento de nuestra familia por este sentido y profundo homenaje que la Universidad de Granada rinde hoy a nuestro padre, el profesor Pedro Martínez Montávez. Una casa de estudios, esta, que como se ha manifestado, es suya, o ha sido suya también, porque en un momento determinado fue investido doctor honoris causa. Una distinción, y os puedo reconocer, que siempre recordó lleno de orgullo, de satisfacción y de enorme compromiso intelectual. La familia, mi madre, mis 2 hermanos que no han podido venir, Sergio y Natalia, mi hermana Rosa Isabel, a la vista como mi padre, y yo, nos sentimos enormemente agradecidos y honrados, hasta emocionados por lo que en este espacio universitario se ha dicho y se ha reconocido esta tarde sobre su figura, sobre su trayectoria y sobre su personalidad. Muchas gracias a quienes han hecho posible, de verdad, de corazón, este acto. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias a la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias al Ateneo de Granada. Muchas gracias a la Cátedra de Estudios Árabes Emilio García Gómez. Y si se me permite, en especial, gracias al doctor Carmelo Pérez Beltrán por tu esfuerzo y por tu generosidad. Y a quienes han participado en esta mesa redonda. A la doctora Lázaro Durán, al doctor Emilio Molina, a la doctora Mercedes del Amo y a la doctora Carmen Ruiz Bravo Villasante. Un acto donde no solo hemos tenido la oportunidad de escuchar
la palabra o las palabras que han retratado emociones, sentimientos, recuerdos, trayectorias, las aportaciones que en torno a los estudios árabes y al mundo árabe islámico realizó nuestro padre a lo largo de toda su trayectoria personal y profesional, sino también un acto, y lo quiero destacar, que nos ha permitido contemplar su obra expuesta ahí fuera, una obra expuesta con libros, con artículos, con escritos, con pensamientos, en definitiva, su memoria escrita, su memoria viva. Andaluz, como se ha manifestado aquí, Granada fue para él un espacio de vitalidad irrenunciable, imprescindible y necesario, de inspiración único, un desafío permanente, en lo personal y en lo profesional. Geografía de amigos, de colegas, de personas, de hombres y mujeres con los que compartir conocimiento y cariños. Esos afectos que tanto guardó y atesoró y que hoy, esta tarde, además, se han vuelto a manifestar. Sus 3 últimos años, los 3 últimos años de la vida de nuestro padre, fueron especialmente duros y complicados por la enfermedad que arrastró. Pero fueron también en un punto, y algo se ha dicho aquí en la mesa redonda, fueron también un punto mágicos y de enorme enriquecimiento, porque su enfermedad, que le tenía postrado en una silla de ruedas en casa, fundamentalmente en el salón, nos permitió a la familia, a los hijos, a través de los turnos que nos organizamos para acompañarle, para estar con él, nos permitió tener amplias conversaciones sobre muchos de los temas que aquí se han manifestado. Y por eso digo que fue también un punto mágico, porque nos permitió hablar con él, conversar con él sobre el mundo árabe contemporáneo, sobre los desafíos de la arabidad, de la poesía, de Al-Ándalus, de la historia del Islam, de la literatura. Fueron conversaciones de una profundidad, de un enriquecimiento y de un valor que atesoramos y que se nos ha quedado y que representan enormemente muchas de las cosas que se han dicho aquí. Por eso quiero compartir con ustedes, compartir con vosotros, que junto a esa sensación del dolor que producía la enfermedad, tuvimos también la oportunidad de encontrar un espacio mágico e irreemplazable de conversación con mi padre. Yo creo que seguramente mi hermana Rosa Isabel también coincide conmigo, que uno vive o vivimos como familia estos actos entre la pasión y la razón, entre el recuerdo emocionado y el rigor de la academia, por decirlo de alguna manera, intentando encontrar entre las diferentes y complementarias facetas del profesor Martínez Montávez el exacto equilibrio que retrate al hombre, al padre, al académico, al intelectual, al arabista, al andaluz, cabal y comprometido. Creo que nuestro padre fue fundamentalmente y ante todo un profundo universitario, un universitario íntegro, absoluto, en el sentido que él consideraba lo que debía ser un universitario, o lo que tenía en el fondo la labor del universitario, que es, en definitiva, una forma de entender la vida. Una forma de entender la vida en favor del pensamiento crítico y el rigor, en favor de la coherencia, en favor de esa dimensión humana, bajo la observación del respeto, la tolerancia, alejados de los dogmatismos y de las imposiciones. Ser un universitario que él intentó llevar hasta el final, convencido de que intentó hasta el final de sus días, como nos reconoció, haber sido un hombre de su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias, señora rectora. Muchas gracias, Emilio, Carmen, Mercedes, Maribel y todos los que habéis venido. Naturalmente, Carmelo, muchas gracias, María Antonia y Juan, queridísimos colegas de Málaga, Tofí, Julia. Gracias a todos los presentes, al profesor Puerta Vilches. Dice la poetisa uruguaya Ida Vitale que la realidad tiene dos momentos, en realidad. El primero es el momento en que sucede y el segundo es el momento en que se recuerda. Yo soy de la opinión de que el cuerpo se fue, pero el alma queda, obviamente. Él está aquí, él está con nosotros, yo lo siento, de espíritu. Y también quería hablar en nombre de la familia, como ha dicho mi hermano Pedro Antonio, y recordar y decir abiertamente que detrás de un gran hombre, como era él, un gran universitario, un gran académico, un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Quería también recordar el nombre de mi madre, María Mercedes Lillo, y hablar en nombre de ella y de los 4 hermanos. Sergio, Pedro Antonio, mi nombre, y Natalia también de los nietos, Blanca, Sergio y Jorge, y bueno, de todos los familiares cercanos. Cuando estábamos en el Hotel Catalonia, mi hermano y yo estaba recordando, y se lo contaba Maribel antes, la última vez que yo vine con mi padre aquí a Granada para participar, ya no sé si recuerdo, en esa conferencia a la que se ha referido Carmen. Sí, varios. Yo que sí. Juan, tú. Sí, y realmente estaba con mi hermano Pedro. María Antonia. Yo creo que es el mismo hotel. Y es que estoy recordando cuando estuve con papá, Antu, es que era la misma sensación, ¿no? La misma vivencia, o por lo menos una vivencia muy, muy parecida. Y ahí hemos estado platicando, hablando antes de venir. Y yo conecto con lo que ha dicho él al final. Los 3 últimos años de nuestro padre, del eminente profesor, del gran traductor de poesía, del gran académico, del gran ser humano, los últimos años fueron mágicos. Y fueron mágicos porque descubrimos al ser humano, al verdadero ser humano. Y eso hemos tenido la suerte, nosotros hermanos, de vivirlo. Pasábamos, como ha dicho él, cada fin de semana uno de los hermanos cuidándolos y era maravilloso, fue maravilloso para mí, quizá era quien más lo precisaba, ¿no? Recuperar al padre, ahí estaba el académico, el traductor, el profesor, el arabista, pero para mí recuperar al padre fue un don, un regalo, y estar con el ser humano. Ahí sacó la verdadera esencia del ser humano. El cuerpo estaba decrépito, el cuerpo se iba apagando, obviamente, pero el alma iba creciendo. Y fueron 3 años para mí los más maravillosos que he vivido con mi padre, como ser humano. Recuperé al padre, conocí al ser humano y al hombre, y conocí más en profundidad al hombre, a Pedrito, como le llamaba yo. Ahí platicamos de muchísimos temas, los que se han hablado también aquí, pero ha habido uno que no se ha nombrado y que para él era de vital importancia, el fútbol. El fútbol. Él era un amante del fútbol, tenía una cultura futbolística enorme, era del Betis, no podía ser de otra manera. Tenía una cultura futbolística enorme, no se pueden hacer ustedes una idea. Yo me acuerdo que estábamos hablando un día y me dijo, a ver si conoces 5 equipos argentinos de Buenos Aires, River, Boca. Él sabía un montón, digo, pero ¿cómo puedes saber tanto de fútbol? Porque veía mucho fútbol. Y los fines de semana, yo recuerdo que me ponía ahí delante del televisor, una silla, en medio de mi papá, agarraba en medio de mi mamá, al otro lado, nos pasábamos las tardes enteras viendo fútbol, todos ahí los 3 merendando. Fue una experiencia sin par, para mí lo mejor, ya digo. Y yo creo que a mi padre le ocurrió un poco lo que al gran poeta egipcio Salah Abdel Sabur cuando fue al Cairo. El Cairo le deslumbró, el Cairo le abrió, el Cairo le enamoró. Hubo un diálogo directo de amor, de compenetración con el Cairo. Y así yo creo que empezó a ser él como fue, como arabista y como ser humano. El Cairo es una ciudad sin par, ejemplar.
Y simplemente yo, si me lo permiten, voy a terminar leyendo, declamando algo que escribí hace unos meses porque, no sé por qué, pero sorprendentemente, o quizá no, estos 3 últimos años yo me he puesto a escribir muchísimo, pero literatura de creación, de creatividad, me ha llegado una inspiración en la que yo creo que él está ahí un poco subyaciendo, ¿no? Y esto es algo que le escribí ya asentada en Málaga. Yo me he nacionalizado andaluza y malagueña gracias a mis colegas y a muchas de las personas que están aquí. Es algo que escribí muy breve, pero bueno, que lo escribí nada más levantarme un día, hace un par de meses. Hoy desperté con aromas de olivos, con los verdes ojos de mi padre. Imaginaba los campos con los árboles eternos, sólidos, aferrados a la tierra, como queriendo permanecer más y más. Hoy desperté con aromas de olivos, con los verdes ojos de mi padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Pedro Antonio, por acercarnos a esa persona tan entrañable, tan real y tan cercana. Muchísimas gracias, profesor Pérez Beltrán, gracias porque ha cumplido más que de sobra con aquella encomienda de gestión que se diría de hace años cuando te propuse que pudieras continuar dirigiendo la cátedra. Creo que, bueno, esto es un broche de oro, por lo menos personal, mío. Será posiblemente el último acto en este salón. Hay previsto otro, pero será otro. Y desde luego hacerlo con un homenaje a la figura tan extraordinaria, tan excepcional de Pedro Martínez Montábez. Para mí es un inmenso orgullo y una inmensa satisfacción. Algunas de las personas presentes lo saben. El día que falleció, yo recibí rápidamente, debo de decir, 3 mensajes. De Carmelo, de Maribel y de Mercedes. Ellas sabían los lazos estrechos que habíamos mantenido. Y podrá sorprender que una profesora, bueno, ya de fisiología, viendo, pues pudiera haber mantenido lazos muy estrechos y haber entablado una relación muchas veces telefónica con el profesor Martínez Montábez. Y es que tuve la inmensa suerte de poder dirigir durante un tiempo, ser secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Claro. Entonces fue allí donde, bueno, pues pude conocer a esa persona que tan magníficamente los que habéis intervenido habéis descrito. Había hablado de ese intelectual, de esa persona comprometida socialmente, esa persona que abrió el pensamiento a lo que es el mundo árabe actual, a tratar de entender, de comprender desde otras miradas, desde otras vistas, no con las nuestras interiorizadas, con nuestra formación occidental. Y la verdad que debo decir que para mí fue una persona de la que guardo un recuerdo entrañable. Es cierto, esos ojos verdes. Recuerdo las llamadas a Madrid hablando con vuestra madre, y no, porque cogía ya el teléfono. Siempre no tenía móvil y yo le decía, qué difícil es localizarlo, qué difícil es localizarlo a usted, porque se movía mucho y estaba. Cada vez que lo llamábamos para un ciclo de conferencias, y recuerdo que coincidió aquella época con las primaveras árabes, momento de reflexión muy importante y de análisis, él venía. Él venía a compartir su magisterio, a compartir su experiencia. Recuerdo mesas redondas compartidas con vosotras, también con el profesor Puerta Vilches, que nos está acompañando, y también con el profesor y otros compañeros. Y también hablando de Siria. Recuerdo una magnífica conferencia que nos dio sobre Siria cuando explicaba lo que podía ser todo aquel panarabismo, todo lo que representó Egipto para él en su formación. Recuerdo que me comentaba en aquellas primaveras árabes los problemas del Egipto de primero del siglo XX, donde había un movimiento feminista tan desarrollado, tan abierto, con aquellas mujeres periodistas que denunciaban al igual que la Siria.
Una persona que también me alegro de poder estar aquí como un homenaje de la Fundación Euroárabe, y tenemos aquí a uno de los sus directores, a una persona que siempre, que se le llamó, siempre vino, siempre estuvo. He podido ver que hay entrevistas grabadas de la Fundación, en la Fundación Euroárabe con él, recientes, ¿no? He podido ver que del año 2018, 2019, porque, bueno, pues siempre venía, siempre era un enamorado de Granada, era un enamorado de entender lo que Granada ha representado en los estudios islámicos, en los estudios del mundo árabe y sobre todo en los estudios del mundo árabe contemporáneo, y no solo en la lingüística, que es muy importante, necesaria, y en esa apertura. Y el hablar de esta lingüística me permite llevaros a un acto que tuvimos también recientemente aquí, en la madraza, de reconocimiento a otra figura extraordinaria que pasó. Este sí fue profesor de nuestra universidad, pero también honoris causa, que era a don Manuel Alvar. Y creo que son dos personas que configuran lo que significa en esta universidad los estudios humanísticos, los estudios en humanidades, en esa defensa del pensamiento, de la formación, de la cultura, de interiorizar y personalizar las teorías y la apertura de esos intelectuales que han configurado, bueno, pues lo que representa esta institución. Bueno, y ya decir que es de Jódar, esto ya de verdad que nos lleva a trasladarnos. Yo siempre digo que qué agua tienen en Jódar. Ahora mismo los dos investigadores altamente citados, más ligados a la inteligencia artificial en el top mundial, son de Jódar. Los profesores Herrera. Tenemos dos decanas que son de Jódar, varios directores de departamento que son de Jódar, varios responsables de grupos de investigación. El presidente del TSJ de Andalucía es de Jódar. Es decir, nos encontramos ante un lugar muy deprimido y muy pobre. Con muy buena gente. Hombre, ya os estoy diciendo, ¿no? Y entonces, claro, eso ya ha sido decir, bueno, aquí ya se cierra totalmente este circuito y este hermanamiento entre Jaén y Granada. Tenemos un rector de Jaén, el tercero que llevamos ya. Digo, pues estamos extraordinarios en situación. Os agradezco mucho de verdad haberme dado la posibilidad. Muchísimas gracias. Una cosa que no hemos dicho, que he dicho de rector, el primer rector de la Autónoma de Madrid. Rector democráticamente elegido en toda España. Exactamente, el rector rojo. Bueno. El primer rector elegido democráticamente le llamaban el rector rojo, que fue rector de la Autónoma. Sabéis que la Autónoma tenía, bueno... Votado por los estudiantes, decía él siempre. Votado por los estudiantes. Votaron los estudiantes. Bien, también votan ahora. Bueno, eso requiere otro tipo de análisis. Eso requiere porque a lo mejor empieza a ser peligroso. Eso requiere otro tipo de análisis. Bueno, presumía de aquello. Bueno, pero es cierto, era una persona. Yo tengo un recuerdo extraordinario. Mira, y se lo he enseñado, todavía tengo el teléfono de la Casa de Madrid. Y para mí ha sido un orgullo, una satisfacción poder compartir con el Ateneo este homenaje, con la universidad, con la Fundación Euroárabe y con todos los que hemos estado esta tarde, sobre todo en un lugar tan emblemático y tan representativo de lo que ha sido la historia del Islam. Muchísimas gracias y enhorabuena por tener tan gran maestro. Gracias. Gracias.